Sean bienvenidos. Capítulo número 2. El desafío a la autoridad divina. Oremos. Te he buscado, oh Señor, y me he visto confundido por las falsas autoridades que han usurpado la que te corresponde. Te ruego que mi corazón se afiance en tu palabra, oh Dios, hasta tal punto que tu verdad sea precisa para mí. En el nombre de Jesús. Amén. Una vez que hemos establecido el hecho de la autoridad de Dios, hemos de prepararnos para que el enemigo desafíe insidiosamente esta autoridad. Esto me lleva a una consideración relevante, que es, ¿qué autoridad tiene la religión y dónde radica? La religión constituye una parte integral de toda experiencia humana. Quienes niegan la religión lo hacen religiosamente, pero en realidad nadie puede eludir el largo brazo de la religión. De modo que vuelvo a preguntar, ¿dónde radica la autoridad de la religión? Sin duda tiene un gran poder sobre la vida humana. ¿Existe en alguna parte una autoridad suprema, última, en que podamos confiar implícitamente? Una autoridad en la que podamos refugiarnos con total seguridad y a la que al mismo tiempo estemos obligados a obedecer. Descubrir la fuente auténtica de la autoridad en la religión será crucial para mi forma de vivir la vida. Cada vez son más las personas que viven sus vidas como si no tuvieran una autoridad religiosa. Si tienen razón, bueno, en realidad eso no cambia nada. Sin embargo, si se equivocan, las consecuencias son terribles. Porque si existe esa autoridad y nos pasamos toda la vida sin someternos a ella, seremos los más desgraciados de los hombres cuando al final, después de toda una vida de rebeldía sobre esta autoridad, nos veamos forzados a darles cuentas. Siempre se puede decir qué tipo de persona es un hombre al ver lo que piensa de la religión. Por ejemplo, si su idea de la religión es algo a lo que recurre cuando le resulta conveniente, esto me dice mucho sobre este hombre. Pero si por el contrario, la religión de un hombre es el centro de su vida y todo lo demás dimana de esta dirección, esto me dice algo totalmente diferente de él. El modo en que enfoque su religión se refleja en su manera de vivir su vida. Muchas personas viven como si la religión fuera algo secundario, y en esta afirmación incluyo a muchos cristianos. Numerosos cristianos llevan su cristianismo como un complemento de sus vidas. Se niegan a que les moleste ningún aspecto del cristianismo. Así que formúlate estas preguntas. ¿Cómo ha interferido mi cristianismo en mi vida en esta semana? ¿Ocupa mi cristianismo un lugar prioritario en mi vida? ¿O es solamente una cuestión de conveniencia? Cuando digo que cualquier autoridad final debe responder verazmente a varias preguntas, empleo la definición más amplia de lo que es religión. Primero, debe responder a la pregunta, ¿dónde encuentro la verdad? Si tu religión no puede hacerlo, he de seguir buscando otra fuente de autoridad. También otra pregunta que debe responder tu religión es, ¿qué he de creer? Tu religión debe ofrecer un sistema que incluya lo mínimo en lo que tú deberías creer. Una pregunta más es, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esta es una pregunta muy crucial. Cualquier autoridad en religión que no responda a esta pregunta debe ser abandonada lo antes posible. Si no puede decirte cómo ser salvo y entrar en una relación con Dios, es una religión falsa. Luego tenemos la cuestión del pecado, con la que en realidad nadie quiere tratar de forma absoluta. El modo en que definamos el pecado dice mucho sobre nuestra comprensión de la palabra de Dios y nuestra entrega a ella. ¿Cómo gestionar mis pecados? Si mi religión ignora mi pecado o convierte sus efectos en un tema marginal, debo tener mucho cuidado. Pues, ¿qué es el pecado sino la rebelión contra Dios? Si mi religión no define el pecado de esta manera, debo replanteármela. También una pregunta fundamental es, ¿y qué hay de mi alma? ¿Qué autoridad tiene mi religión para responder a la cuestión de mi alma? En mi vida no hay nada más importante que mi alma. ¿Qué es mi alma? ¿Cómo afecta mi religión con respecto al alma? Otras preguntas también importantes serían, ¿qué pasa con la muerte? ¿Qué pasa con el juicio después de la muerte? ¿Y qué hay del cielo?
¿Qué hay del infierno? Entre otras preguntas más. Uno de los propósitos primordiales de la religión es responder a este tipo de preguntas. Además de limitarse a responderlas, la verdadera religión tiene la autoridad para hacer lo necesario a la luz de cada una de estas preguntas. Ahora podríamos formularnos muchas otras preguntas, pero todas se reducen a estas. Y quiero que la guardes muy bien en tu corazón. ¿De dónde obtienes su autoridad? ¿Tu religión tiene pruebas de ello? La mayoría de religiones sabe muy bien cómo soslayar preguntas como estas. Tienen la capacidad de distraerme de la pregunta real y de plantear algunas secundarias que me encaminan en una dirección totalmente distinta. Pero la autoridad debe tener una fuente y debe existir una evidencia sólida y una prueba de esa fuente. De no ser así, esa autoridad es falsa. ¿Cuáles son algunas de las áreas de la autoridad falsa? Hay que revelar estas autoridades como lo que son y luego abordarlas de acuerdo a la bendita palabra de Dios. Encontramos al menos 5 autoridades falsas que se han infiltrado en la religión actual y podría añadir que también en el mundo cristiano. La primera de ellas es la tradición. Alguien dijo en cierta ocasión que la tradición es algo que uno hace más de una vez. Hoy en día, el panorama de la religión es algo repleto de tradiciones. Parece que toda religión tiene su propia lista de tradiciones que hay que seguir. A menudo, las personas que las cumplen no tienen ni idea por qué lo hacen. Una tradición tiene una historia que no puede respaldarse con hechos. Es crucial entender esto. Las creencias y las prácticas se basan en esta tradición. No hay ningún otro motivo para hacer algo. Solamente que en el pasado se hizo así y nadie lo puede cambiar. Entonces llegamos a esta pregunta. ¿Con qué tradición nos identificamos? ¿Con la romana, la griega, la judía u otra? Estas tradiciones son bastante distintas unas de las otras en muchos sentidos. ¿De dónde sacamos toda esa tradición? Es sencillamente del vertedero de la religión. Una religión tras otra basará sus creencias y sus prácticas en reliquias, sin conocer ninguna de las razones tras su práctica o su credo. Otra autoridad falsa que ha invadido la iglesia, en especial la evangélica, es la autoridad de los números. Lo que importa es el tamaño de la organización, dicen muchos. Cuanto más grande sea, más autoridad tiene. Y tristemente, poder. Yo jamás he fundamentado la importancia o la validez de una organización en el número de personas que comprende. Un simple repaso de la historia demuestra que las masas nunca han tenido la razón. Fijémonos en Noé y los hombres de su tiempo. Noé solamente era él y su familia contra las masas, y Noé tuvo la razón. Podríamos pensar en Sodoma y Gomorra. ¿No dice Abraham, Señor, salva aunque sea a 10 justos? Y no lo sabían. Los impíos eran la masa. También podríamos pensar en el Antiguo Testamento y darnos cuenta que cuando el pueblo de Israel tomó decisiones guiado por las masas, pecó. Las masas querían que Saúl fuera su rey, y todos sabemos lo que sucedió. Esta generación de cristianos precisa entender que las cifras no hacen que nada sea cierto. Tú puedes conseguir que un gran número de personas crea algo, pero si era un error antes de que lo creyesen, sigue siendo un error después de que se hayan convencido. Digamos que un hombre piensa que 2 y 2 son 7. El hecho de que lo crea no significa que sea cierto. Del mismo, si 100 hombres lo creen, sigue siendo falso. Incluso si 1 millón de personas creen enfáticamente que 2 y 2 son 7, seguirá siendo una mentira. Una cosa que les gusta creer a los cristianos modernos es que la iglesia no está dirigido por principios democráticos. Tenemos un libro de texto, que es la Biblia. A lo largo de los siglos, la iglesia se ha visto perjudicada al aferrarse a creencias y a prácticas que son contrarias a las escrituras. Si un número suficiente de personas cree que algo es cierto, se vota y se acepta tal como ellos creyeron. Este es el fundamento de la herejía dentro de los límites de la Iglesia de Jesucristo. Una tercera autoridad falsa es la naturaleza.
o déjame que le llame el instinto natural. Esta ha ido ganando terreno hace poco. Es el error del humanista y del trascendentalista. Dicho en pocas palabras, ellos dicen, confía en tu luz interior. Este instinto nativo se ha vuelto bastante popular entre algunos maestros contemporáneos y ha hecho incursiones en la iglesia evangélica. Ya es bastante malo que decidamos por votos lo que creemos y lo que no creemos, pero luego añadimos a esto la siguiente filosofía sobre la Biblia. La parte de la Biblia que está inspirada es la que a ti te inspira. Así nos dicen estos maestros. La Biblia es inspirada, pero solo los pasajes que a ti te inspiran. El resto de la Biblia lo podemos pasar por alto. Si encontramos en las escrituras algo que contradice nuestras inclinaciones naturales, podemos descartarlo afirmando que esa parte de la escritura no está inspirada y por consiguiente no tengo que hacerle caso. Una cuarta fuente de la filosofía falsa procede de la razón o de la filosofía. En este caso, nos quedamos atrapados en pantanales filosóficos. Si nuestra autoridad se debe dimanar de la razón o de la filosofía, la pregunta lógica sería, ¿de cuál? ¿El espiritismo, el naturalismo, el idealismo, el realismo, el materialismo, el intuicismo, el ateísmo, el humanismo y todos los que terminen en ismo? Si tomas todos estos paradigmas y los barajas, tendrás una buena combinación entre tus manos. Estoy convencido de que cada uno de ellos tiene algo admirable y positivo. Sin embargo, lo que me preocupa de la filosofía no es lo bueno, sino lo malo. No es el agua lo que mata, sino el veneno que contiene. Desde muy joven he leído filosofía, psicología y muchas cosas relacionadas con ellas. Cuando las examino, una cosa es qué tan buena sea y otra cosa es lo malo que tiene. Lo que tienen todas estas cosas en común es que son autoridades falsas. La última autoridad falsa que deseo mencionar en estas páginas es la propia religión. Puede parecer un tanto extraño, pero la religión se ha convertido en una falsa autoridad prácticamente desde el comienzo. Quizás podríamos remontarnos incluso a la Torre de Babel, pero es una mera especulación por mi parte. Si, si la religión no debe ser nuestra autoridad, entonces vuelvo a preguntar, ¿cuál debería serlo? ¿Será la oriental, la occidental, la monoteísta, la politeísta? Cuando hablamos de la religión, ¿cuál es la autoridad correcta entonces? Cada una de estas religiones contradice a las otras, y donde hay contradicciones no puede haber una sola autoridad. Si una de estas religiones es la correcta, entonces, ¿cuál es? Este ha sido el dilema con el paso de los años. Por naturaleza, el hombre es religioso y desea organizar su religión. A lo largo de los siglos han surgido numerosas religiones en diversos lugares del mundo que han organizado a las personas. ¿Cómo nacen y crecen estas organizaciones religiosas entonces? Es bastante evidente que la mayoría de estas religiones, por no decir todas ellas, han experimentado un crecimiento y un desarrollo considerable. Crecen en el periodo histórico en el que están y en el número de los acólitos que tienen. No es infrecuente que muchas de ellas compitan con otras religiones. Para algunas es normal arrebatar las ovejas de otra religión, por decirlo así. No es un hurto difícil, dado que muchas de las personas basan su elección de religión de acuerdo a lo que ofrecen. Y normalmente lo que ofrecen es diversión, entretenimiento y valores de esa naturaleza. Todas las religiones empiezan siendo un reducido grupo de personas, y las que resisten crecen y aumentan en número siglo tras siglo. Quienes conocieron la religión en sus inicios ya hace mucho tiempo que murieron. Las generaciones siguientes nunca conocieron un momento en que su organización religiosa no estuviera bien asentada, de modo que manifiestan hacia ella una actitud respetuosa y reverente. Esto es lo que confiere a la religión en cuanto a su autoridad. Esta conserva su poder y aumenta su capacidad de obtener reverencia por distintos medios. Una de ellas es la costumbre. Nadie se atreve a cuestionar la autoridad de esta religión porque nunca han conocido un solo día en que estuviera desprovista de esa autoridad. La costumbre de la religión se ha convertido en algo que dota de sensaciones de seguridad. La vestimenta especial, sobre todo los líderes religiosos,
es un factor muy importante que contribuye a la solemnidad de una religión. Si alguien se limitara a ver el vestido sin ver nada de la religión ni de sus costumbres, se sentiría tentado a reírse. Buena parte de las prendas que llevan los líderes religiosos hace mucho tiempo que perdieron su significado. Lo que en otro tiempo fue la moda de una cultura es hoy una regresión cómica del pasado. Sin embargo, debido a su asociación con la autoridad percibida de la religión, esas prendas obsoletas inspiran un gran respeto entre los acólitos de esa religión. Otra manera en la que la religión procura mantener su poder y aumentar su impresión que causa es por medio de los objetos que se rodean. Por ejemplo, la pompa, los honores, las solemnidades, los derechos mágicos y una pretensión extrema de gravedad absoluta. Desde fuera parece algo impresionante y espectacular, pero por dentro está vacío y prácticamente carece de sentido. Otra manera en la que la religión procura mantener su poder es por medio de la intimidación. Este es un instrumento que se usa a menudo en la religión para aumentar su poder sobre las personas. Permíteme ser franco. El propósito de la religión es controlar a las personas. Y el modo más eficaz de hacerlo es por medio de la intimidación. Entre las armas más efectivas de la intimidación figuran las amenazas que se va a ir al purgatorio, vas a ser excomulgado y demás. Nadie quiere ser excomulgado, es decir, que nadie quiere ser apartado del resto de las personas. La religión también preserva y aumenta su poder por medio de las presiones económicas. Quien controla el dinero, controla las masas. Una artimaña eficaz de la religión es usar la presión económica para intimidar y controlar a las personas. En la iglesia evangélica debemos tener mucho cuidado de caer en esta trampa. Un aspecto que a menudo se pasa por alto es el movimiento hacia una religión de una iglesia única. A estas alturas no estoy preparado para definir este tipo de iglesia. La gente siempre encuentra problemas cuando intenta explicar lo que no saben ni siquiera ellos. No sé cuál será esa religión de una sola iglesia, solo sé que tal y como van las cosas, nos dirigimos hacia ese destino en un futuro no muy lejano. Lentamente pero sin cesar, la presión se centra en someter al mundo a la autoridad de una sola iglesia. Sin duda, esta sería la manera más eficaz de controlar a todas las personas, pues quien controle la iglesia controlará a las personas que pertenecen a ella. Desde un punto de vista puramente humanista, la religión de una sola iglesia parece resolver muchos problemas. Quienes pretenden atarnos con estas cadenas religiosas dicen hacerlo por amor a la eficiencia económica, un argumento que tiene su lógica. También dicen que nosotros como seguidores de Cristo debemos amarnos unos a otros y unirnos a su hermandad. Por consiguiente, nos abrazan, pero al mismo tiempo nos esclavizan. Nos presionan para que consolidemos nuestras creencias religiosas formando una religión cómoda y universal. Creo que llega la hora en la que los cristianos evangélicos no podemos tomarnos nuestro cristianismo con tanto desenfado como hemos hecho hasta ahora. Llega el día en que tendremos que plantar cara y propugnar lo que realmente creemos.